¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Por tu gracia y amor. ¿Cómo se llama? Por tu gracia y tu amor. Vamos a cantar este hermoso canto. Vengo a ti, Jesús, quiero renovar mi ser con el gran amor. Encontré en ti. Yo sé que todo mal, manchas que en mí están, se terminarán con tu gracia y amor. Y así volar tan alto como un ave, el vuelo emprenderé y tú me guiarás por tu gracia y amor. Cada día más quiero conocer de tu amor, de tu espíritu. Lléname, Señor. Y renuévame a su voluntad en mi ser, dirígeme, Señor, por tu gracia y amor. Abrázame, que tu amor me cubra. Junto a ti quiero siempre estar. Y así volar tan alto como un ave, el vuelo emprenderé y tú me guiarás por tu gracia y amor. Amén. Gracias por su participación, hermanos. Muy buenas noches, feliz sábado, alabado sea el Señor en esta tarde. Tenemos varias visitas y qué bueno que en esta tarde están recibiendo a nuestro Señor Jesús y que esto sea para beneficio de nuestra vida espiritual. Hermanos, esta tarde de sábado ya estamos en nuestro día santo. Glorifiquemos al Señor.
Démosle gracias que nos ha permitido terminar esta semana de trabajos, terminar esta semana con algunos problemitas, pero gracias al Señor nos trajo a su iglesia. Así es que, hermanos, la bienvenida que se las dé nuestro Señor Jesús y que siempre, siempre glorifiquemos a nuestro Dios. Y ahorita les vamos a invitar a que abran sus Biblias. Mi hermana Dolores tiene la lectura bíblica y después una oración. Buenas noches, hermanos. Feliz sábado. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Una bendición especial. Le pido al Señor porque han hecho tiempo para estar aquí. Y les invito a abrir la palabra de Dios en Abdías. Es un libro que no leemos mucho, bueno, yo de mi parte, y solamente es de un capítulo. Así es de que Abdías 1, versículo 4. Y dice, Abdías no tiene, no, nada más tiene un capítulo. Abdías, ya, mire. No hay. ¿Ok? Y dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová. Los invito a ponerse de pie para tener una oración, para invitar a nuestro Padre Celestial. Inclinemos nuestro rostro. Bondadoso y buen Padre Celestial, una vez más, Señor, estamos ante tu presencia, reconociendo que tú eres el Dios verdadero, eres nuestra roca eterna, eres nuestro Creador y nuestro Salvador. Gracias, gracias, Señor. Venimos ante ti porque estamos llenos de agradecimiento por una semana más que nos permitiste de vida en esta tierra. Gracias por cada bendición que tú derramaste sobre nosotros. Gracias por tus misericordias que tú renovaste cada mañana para cada uno de nosotros. Gracias porque tu Santo Espíritu estuvo en nuestros corazones y en nuestras mentes. Gracias, Señor, por el privilegio que nos das de ser tus hijos. Gracias por este sábado que nos das. No podemos esperar más, Señor. Queremos estar allá contigo cada sábado para adorarte y para glorificarte como tú te mereces, por ser un Dios de amor, por ser un Dios de misericordia, por ser el Dios que dio a su Hijo para que muriera por nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque al morir tu Hijo en esa cruz del Calvario no miró ni raza ni color, solo miró a tus hijos que se perdían en el pecado. Pero gracias, Señor, por esa sangre preciosa que nos cubre y nos da la salvación. En este momento, Señor, pedimos la unción de tu Santo Espíritu. Pedimos, Señor, que tomes nuestro pensamiento, que tome nuestra vida y sobre todo, Señor, que nos ayudes a caminar siempre en el camino que tú quieres. Bendice
al pastor que va a tener tu palabra. Que el alimento espiritual que nos traen en esta noche sea, Señor, exactamente el que necesitamos para salir mañana y predicar tu evangelio. Ayúdanos, Señor, pon ese deseo en nuestros corazones, porque te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Ahora tenemos una bonita especial, una alabanza a nuestro Dios por Janet. Bueno, ahora vamos a darle la bienvenida a nuestro sábado, alabando a nuestro Dios. Puedes ver la obra de sus manos, el universo completado está, solo falta el sello del Señor, es el día en que descansó. El Señor miró su obra, el Señor la contempló, concluyó que todo estaba perfecto. Contempló con gran ternura y la paz reinaba en Edén. El Señor del universo descansó. Un día sublime, día especial. Has escogido para recordar tu creación. Es tiempo santo en oración. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón. Para el hombre fue apartado desde el día de la creación. Es el sábado divino de oración. Bendición para los hombres y promesas de amor. Es el día de mirar tu creación. Un día sublime, un día especial. Has escogido para recordar tu creación. Es tiempo santo en oración. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón.
especial. Has escogido para recordar tu creación. Es tiempo santo en oración. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón. Hoy quiero estar en tu presencia, oh Dios, de corazón. Para la honra y la gloria de nuestro Dios. Amén. ¿Cuántos estamos gozosos de estar en la casa del Señor? Amén. No se oye tan poquitos, ¿verdad? A ver otra vez. ¿Cuántos estamos gozosos de estar en la casa del Señor? Amén, ¿verdad? Porque debemos estar alegres que hoy es día de reposo del Señor. Pero para nosotros es un gusto estar y oyendo la alabanza. Qué bonito, ¿verdad? Qué día tan glorioso es para nosotros el día del Señor. Pastor, ahora es su tiempo y bienvenido. Bienvenida con su novia. Acuérdense, su novia. No. Pero ya dice porque pronto. Gracias, hermano. Muy amable. Pastor, gracias. Muy amable. Muy buenas. ¿Al sonido? Muy buenas noches, hermanos queridos. ¿Cómo está la iglesia? Bueno, ahí más o menos, ¿no? Y algunos se los aprendió, ¿no? De ahí a medias. Pero bueno, espero que ojalá que por lo menos en su corazón esta frase de la hermana Barbarita, ¿no? Y vamos a repetirlo una vez más. ¿Alguien ya lo anotó? La hermana veo que tiene ahí su cuadernito, ¿no? ¿Usted lo tiene anotado? ¿La hermana también? ¿Quién más lo anotó? Hay varias personas que lo anotaron, ¿no? Entonces, los que lo tienen anotado, yo voy a decir una vez más cómo está la iglesia y lo vamos a repetir todos, ¿bueno? A la cuenta de 3. Bueno, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cómo está la iglesia? Bien y mejorando, con Cristo caminando, su segundo regreso esperando y en su iglesia trabajando. Y yo quisiera agregarle uno. La hermana Barbarita no me lo enseñó, pero yo quisiera agregarle uno porque estamos hablando acerca del Espíritu Santo. Estamos hablando de que necesitamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Por lo tanto, yo quiero agregarle lo siguiente. Vamos a decir, bien y mejorando, con Cristo caminando, su segundo regreso esperando, en su iglesia trabajando y al Espíritu Santo aguardando. ¿Bien? Al Espíritu Santo aguardando. ¿Listo? ¿Estamos? Bueno, vamos. A la cuenta de 3. A la 1, a las 2 y a las 3. ¿Cómo está la iglesia? Bien y mejorando, con Cristo caminando, su segundo regreso esperando, en su iglesia trabajando y al Espíritu Santo aguardando. Bueno, ojalá, hermanos, que ese sea el pensamiento de cada uno de nosotros y que durante esta semana, pues, ojalá hayamos podido sentir la invitación dulce del Espíritu Santo, hacerlo una necesidad en nuestra vida, no algo pasajero, sino entender de que el Espíritu Santo es parte de la deidad y que es necesario en nuestra vida, ¿no? Para finalmente poder alcanzar la salvación. Me siento raro, ¿no? Pero estoy predicando en diagonal. Hoy no, solo el hermano que se sentó allá, pero hoy nadie decidió sentarse en esa banca. Así que me siento un poquito extraño predicando en diagonal. Pero bueno, no importa. Y quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos están contentos en esta noche? ¿Están contentos? Llegamos al sábado finalmente, después de una semana de correrías, de muchas quehaceres seguramente.
y hemos llegado al sábado. Por eso yo quisiera tomarme un momentito nada más para que nos coloquemos en pie y por lo menos vamos a abrazar por lo menos a 3 personas, ¿no? 3 personas tenemos el deber de ir y darle un abrazo y con una sonrisa en el rostro. Bueno, porque es sábado, diga feliz sábado, salude a sus hermanos. Gracias, porque yo pensé que nadie me iba a dar un abrazo, pero la hermana... Hermanita, un feliz sábado, hermana. Hermano querido, nadie te saludó. Feliz sábado. Hermano querido, un feliz sábado. Bueno, ahora sí que todos tenemos una sonrisa en el rostro, excepto por los que tienen el tapabocas, que también deben tener una sonrisa, pero detrás de la máscara. Entonces ahora sí, hermanos, vamos a hacer una oración para poder entrar en el tema de esta noche. Bueno, ¿les parece? Entonces vamos a inclinar el rostro un momento y vamos a hacer una oración más. Oremos. Nuestro poderoso amante Padre que estás en los cielos, queremos darte muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de llegar una vez más aquí a tu casa de oración para poder estudiar tu palabra. Gracias porque todas estas noches tú nos has estado desafiando a salir del adormecimiento, a consagrar nuestra vida, porque entendemos que estamos viviendo tal vez las últimas escenas de este mundo, que ya tu regreso a esta tierra es inminente y necesitamos de la ayuda del Espíritu Santo. Y por eso en esta noche, una vez más, queremos invocar tu presencia, queremos pedirte que no sea yo, que soy imperfecto, que tengo equivocaciones, pero que sea tu Espíritu Santo, que seas tú hablando al corazón de cada uno de nosotros, a nuestra mente, y que tú nos desafíes una vez más a buscar de tu presencia, Dios. Levanta nuestro rostro a continuación y asístenos con tu presencia, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, anoche comencé a hablar un poco acerca de lo que ahí dice en la pantalla, ¿no? El pecado contra el Espíritu Santo, ¿verdad? Y anoche, mientras hablaba acerca de lo que estábamos, del tema de anoche, de Habacuc, ¿verdad? Y las otras noches también empecé a hablar acerca del Espíritu Santo. Hablé acerca del pecado, ¿no? Contra la tercera persona de la deidad, del Espíritu Santo. ¿Y qué es el pecado contra el Espíritu Santo, no? Para entenderlo, para entender esta frase, el pecado contra el Espíritu Santo, pues tenemos que ir al texto bíblico, ¿no? Así que les voy a invitar a que abran sus Biblias. Todos abran sus espadas. Y vamos a leer el texto bíblico donde el Señor Jesucristo es quien habla estas palabras, ¿no? Diciendo el pecado contra el Espíritu Santo, ¿bien? Así que vamos a ir al libro de Mateo, el capítulo 12. Libro de Mateo, el capítulo 12 y el versículo 32. Bueno, pero antes de leerlo, déjenme decir unas cositas antes, ¿no? Hermanos queridos, miren, nosotros, ¿de qué estamos hechos? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿De qué estamos hechos nosotros? ¿De qué? De polvo de la tierra, pero cuando yo me pellizco, ¿qué pellizco? Es carne y hueso, ¿verdad? Nosotros somos carne y hueso. Ahora, ¿qué es un espíritu? ¿Alguien se puso a pensar qué es un espíritu? ¿Sí? ¿Alguien ya pensó qué es un espíritu? A ver, alguien que pueda levantar la mano y pueda dar su opinión, cortito, ¿no? ¿Qué piensa usted que es un espíritu? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie se anima? Bueno, alguien podría decir, bueno, un espíritu es como un fantasma, ¿no? Eso es lo que se nos viene a la idea, ¿no? Se nos viene a la cabeza cuando hablamos de un espíritu. Cuando decimos, bueno, es algo que es como un viento, ¿verdad? Porque así la Biblia lo registra también.
de que el espíritu es como un viento que sopla. Pero en realidad cuando nosotros hablamos de espíritu, nosotros en realidad no podemos describir lo que es un espíritu porque nosotros somos carne y hueso, ¿verdad? Nosotros no entendemos la realidad espiritual. Y hermanos, la Biblia nos presenta de que aunque nosotros somos carne y hueso, hay un mundo espiritual más allá, que nosotros tenemos un velo en nuestros ojos y no podemos entender la realidad espiritual porque el pecado, cuando habitó el pecado entre los hombres, se nos colocó un velo en el cual ya no podemos ver esa realidad espiritual. Por lo tanto, tú y yo no podemos entender lo que es un espíritu. Y aquí es donde muchos por ahí cometen el error de tratar de descifrar al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo es un espíritu y tú y yo no podemos comprender lo que es un espíritu. ¿Por qué razón? Porque tú y yo somos carne y hueso. Nuestra mente es muy pequeña para poder entender la realidad espiritual. ¿Sí? ¿Sí me dice entender o no? ¿Verdad? Tú y yo no podemos entender al Espíritu Santo. Nosotros entendemos la realidad de Jesucristo. ¿Por qué entendemos a Jesucristo? Porque Él vino y se hizo hombre, ¿cierto? Pero al Espíritu Santo no lo podemos entender porque Él no se ha revelado de la misma forma que lo hizo nuestro Señor Jesucristo. También podemos entender pálidamente al Padre porque Jesucristo dijo, el Padre y yo uno somos, ¿verdad? Sin embargo, el Espíritu Santo parece que aunque es parte de la deidad, su esencia es distinta, ¿sí? Es una persona real, es una persona con conciencia, es una persona con pensamiento individual, personal, pero es diferente, ¿no? Déjenme explicar un poquito, ¿no? Esto, ¿sí? Por ejemplo, una familia, tenemos la familia Pérez, ¿no? Un ejemplo. Consta de mamá, papá y un hijo, ¿verdad? Los tres son una familia, los tres son la familia Pérez, pero los tres tienen personalidad diferente, los tres lucen diferente, pero los tres son la familia Pérez, ¿sí? Lo mismo sucede con Dios. Dios son tres, ¿verdad? Pero la familia de Dios consta de tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Los tres son Dios, pero constan de personalidades diferentes cada uno. Y en la Biblia nosotros entendemos la verdad del Padre, que Jesucristo nos lo reveló, nos dijo cuando Él vino aquí a la tierra, nos dijo algunas cosas del Padre, nos dijo también algunas cosas de sí mismo, del Hijo, porque Él vino y se hizo carne y pudimos entender la realidad de Jesucristo. Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, muchas personas lo confunden con un fantasma o con un poder que anda por ahí, ¿cierto? Con un ánima que anda por ahí volando. ¿Por qué es que la Biblia no nos presenta una verdad clara, ¿no? La Biblia nos habla del Espíritu Santo como una paloma, como un fuego, como, ¿no? Varios símbolos, pero no nos dice la esencia exacta del Espíritu. ¿Por qué razón no lo dice? Porque, hermanos queridos, el Espíritu Santo es un personaje humilde. Lo que pasa es que ¿quién inspiró a los escritores para escribir la Biblia? ¿Ustedes saben quién fue? El Espíritu Santo. Pedro más adelante dice que toda escritura fue traída no por voluntad humana, sino porque el Espíritu Santo le reveló a los profetas, ¿verdad? Así que cuando el Espíritu Santo revela la profecía, cuando revela a los profetas el entendimiento bíblico, Él no va a hablar de sí mismo, porque quedaría como alguien orgulloso, ¿verdad? Él es el encargado de revelar las Santas Escrituras, pero el objetivo del Espíritu Santo no es mostrarse a sí mismo, es mostrar ¿a quién? Al que puede dar la salvación. ¿Y quién es quien puede dar la salvación? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso el objetivo de la Biblia no es mostrar al Espíritu Santo, no es es Dios, no me vayan a malinterpretar, ¿no? El Espíritu Santo es Dios, pero el objetivo del Espíritu Santo no es mostrarse a sí mismo, es mostrar
a Jesucristo, que es el camino de la salvación. Y eso no significa que el Espíritu Santo sea menos importante. Lo que pasa es que el Espíritu Santo tiene el deber de conducirnos a nosotros en el plan de la salvación a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? No le escucho muy bien, mi hermano. Ahí le llevo rápido el micrófono. Le llaman también el Espíritu de Santidad como el Espíritu de Dios. Muy bien, ¿no? El Espíritu nos convence de pecado, nos convence, nos lleva a la santidad de que somos pecadores, ¿no? Así que nos conduce finalmente a la santidad. Así que cuando les pregunten qué es el Espíritu Santo, nosotros tenemos la seguridad y creemos como iglesia de que el Espíritu Santo no es una fuerza que anda por ahí volando, no es un fantasma, es una persona, hermanos, que habita en nosotros, pero que el propósito del Espíritu Santo es conducirnos al centro de la Biblia. La Biblia es un libro cristocéntrico, ¿verdad? Toda la Biblia apunta a un solo personaje. Y fíjense, ¿no? Cómo el Espíritu Santo no nos conduce hacia sí mismo, sino que nos conduce finalmente a nuestro Señor Jesucristo. Y me gusta eso del Espíritu Santo, ¿no? Que es alguien que no quiere mostrarse, sino que quiere mostrar a quien nos puede brindar la salvación. Pero el Espíritu Santo juega un importante papel en el plan de la salvación. Y es como el hermano mencionaba, ¿no? Nos conduce a Jesús, nos convence de pecado y Él es el que nos ayuda a vencer, nos da la santidad. Porque Pablo lo decía, ¿no? Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. ¿Y cómo Cristo vive en mí? Si Cristo es allá arriba, intercediendo por nosotros en el santuario celestial, ¿cómo puede llegar Cristo a vivir en mí? Porque es el Espíritu Santo que vive en mí y que me faculta para poder obedecer. Pero como el Espíritu Santo y Cristo son uno, ¿cierto? Individual, pues por eso Pablo llega a decir, Cristo vive en mí, pero el que lo faculta para poder obedecer es el Espíritu Santo. ¿Bien? Bueno, este era un paréntesis. Ahora, ¿qué es el pecado contra el Espíritu Santo? Ahora entendimos que hay una realidad espiritual que tú y yo no vemos. Es más, hermanos, en este mismo momento hay un conflicto, el conflicto de los siglos. Es el conflicto entre Cristo y Satanás. Es una realidad espiritual que tú y yo no podemos ver, pero que existe. El otro día estaba hablando con Miriam acerca de eso, ¿no? Y yo no sé si tú has podido llegar a un lugar o hablar con una persona que tiene una energía negativa, una persona que tú sabes que, una persona que tiene una mala, no sé si me entiendes lo que estoy tratando de decir, ¿no? Porque en realidad hay poderes del enemigo que tú y yo no lo podemos ver porque tenemos nuestros ojos velados, ¿sí? Nosotros tenemos un velo que nos separa de poder ver la realidad espiritual, ¿sí? Así que Jesús habló mucho de eso. Jesús, cuando estuvo en su ministerio terrenal, habló por mucho tiempo de esa realidad espiritual. Y él en el versículo, ¿cuál fue el que les dije? 32, dice lo siguiente. Jesús habla estas palabras. Dice lo siguiente. Mateo capítulo 12 y el versículo 32 dice lo siguiente. A cualquiera que dijere una palabra contra el Hijo del Hombre, ¿quién es el Hijo del Hombre? Es Jesucristo, ¿verdad? Dice, le será perdonado, pero al que hable una palabra contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo Jesucristo acá? Jesucristo está diciendo, bueno, ustedes pueden decir blasfemias en mi contra. Ustedes pueden blasfemar mi nombre. Jesucristo está diciendo eso, ¿no? Pueden blasfemar mi propio nombre, el nombre de Jesús, ¿no? Él es Dios, hermanos. Y Él está diciendo, aún este pecado les será perdonado. Pero hay un pecado que no les puede ser perdonado. ¿Cuál es ese pecado? Ese pecado. El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Por qué es que se puede perdonar todo, hermanos? Imagínense, ¿no? Estamos hablando de las peores perversiones que ustedes se imaginen. Orgías, homosexualidad, asesinatos, gente que condujo a gente al mal,
no sé, crímenes en multitud, todo eso, hasta la blasfemia contra el mismo Cristo puede llegar a ser perdonada. Solamente no puede llegar a ser perdonado el pecado contra el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo está potenciando de que cuando nosotros ofendemos al Espíritu Santo, esto ya no puede ser perdonado. Y con esto, hermanos, lo que Jesucristo hizo fue decir, la figura del Padre es importante, la figura del Hijo es importante, pero con lo que Él está diciendo aquí es, la figura del Espíritu Santo es tan importante como la del Padre y como la del Hijo. Él está diciendo, no es que el Espíritu Santo es algo que se mueve por ahí, el Espíritu Santo es alguien real y verdadero. Y como mencionaba anoche, el pecado contra el Espíritu Santo es cuando finalmente tú apagas la voz. ¿Recuerdan al rey Saúl? ¿Cierto? Es cuando tú apagas la voz del Espíritu Santo, porque has cometido tantos errores y has apagado la voz de esa conciencia que te dice, estás mal, estás cometiendo equivocaciones, y tú continúas y persistes en tu error una y otra vez y otra vez, y esa voz cada vez se va volviendo más suave y más suave y más suave, hasta que finalmente un día ya no escuchas más a la voz del Espíritu Santo. Y como ya no escuchas más la voz del Espíritu Santo, el Espíritu Santo ya no te puede conducir a Cristo, que es el que te puede dar la salvación. Y por eso Jesús muestra lo importante y lo vital que es el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Entiendes ahora, hermano, por qué es que necesitamos con tanta urgencia el poder del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque si nosotros no tenemos al Espíritu Santo hablándonos y conduciéndonos a Jesús, entonces ya no tenemos la figura de Jesús y nos quedamos sin Salvador. Y sin Salvador tú y yo estamos perdidos. Sin Salvador tú y yo sucumbimos en el pecado. Y finalmente ahí viene el versículo, ¿no? La paga del pecado es ¿qué cosa? Es la muerte. Si tú y yo no tenemos a Jesús como nuestro Salvador, la consecuencia natural es la muerte. Por eso es que necesitamos tanto del Espíritu Santo. Me gustaría hablar mucho del Espíritu Santo, porque Jesús en todo este capítulo, el capítulo 12, va a hablar mucho acerca de la figura del Espíritu Santo, ¿no? Él, en el versículo 42, por ejemplo, versículo 43 dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada y barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran en él, moran allí, y el postrer de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esa mala generación, ¿no? Aquí está hablando de otro espíritu. ¿Cuál es el otro espíritu? Es el espíritu del enemigo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo hace en nosotros, así como lo hizo en Saúl. ¿Recuerdan? Vuelvo nuevamente al ejemplo de Saúl porque es uno de los ejemplos más claros, ¿no? Pero hay un montón en la Biblia. El Espíritu Santo bautizó a Saúl con poder, ¿verdad? Pero como él no mantuvo esa relación personal, un día la casa quedó ¿cómo? Vacía. Porque acuérdense, ¿cuál es el templo del Espíritu Santo? Es nuestro cuerpo, es nuestra mente. Y si un día nosotros no alimentamos esa relación personal con el Espíritu Santo se aleja, se va, y la casa queda vacía. ¿Y qué dice el texto? Entonces el espíritu que se había ido, que es el poder del enemigo, anda dando vueltas por ahí, anda con otros 7 espíritus y vuelve a hacer morada en nosotros. Y ahí es donde se comete el pecado contra el Espíritu Santo, porque como hemos apagado la voz, el espíritu del mal ahora mora en nosotros y ya no tenemos más conciencia del pecado. ¿Sí? ¿Me dice entender cómo es el funcionamiento del Espíritu Santo? Así que por eso es que el Espíritu Santo anhela tanto
formar morada en nosotros. Y por eso el versículo de Apocalipsis 3, 16, ¿no? Donde dice, yo estoy a la puerta tocando y llamo, ¿no? La figura de Jesucristo tocando a la puerta de nuestro corazón, porque Él anhela entrar en nosotros, formar morada en nosotros y que tengamos relación personal con Él. Bien, hermanos queridos, nos quedan solamente unos minutitos, pero estas noches hablamos de los profetas menores, hablamos ya de Oseas, ¿de quién más hablamos? De Habacuc, hablamos de ¿cuál más? De Joel. Hoy quiero, en los minutos que tenemos, hablar del profeta Abdías. Por eso vamos a ir al libro de Abdías, que es uno de los profetas menores más cortitos. ¿Bien? Y vamos a tratar de entender cómo es que funciona lo del Espíritu Santo con el libro de Abdías, ¿no? Así que vamos a ir al libro de Abdías, el capítulo 1 y el versículo 1. Abdías, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienen? Vamos a leer entonces. Abdías, capítulo 1, versículo 1 dice: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos, levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, que en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Dice el versículo 4, si remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Wow, hermanos, me encantan los profetas menores, ¿no? Porque aquí nos habla de un pueblo enemigo de Israel, que es el pueblo de Edom. Para poder entender quién es el pueblo de Edom, necesitamos poder entender a su papá. ¿De dónde procede el pueblo de Edom? ¿No? Ustedes saben que el carácter de nuestros padres en ocasiones se refleja en los hijos, ¿no? Yo tenía, por ejemplo, un primo que me decía que yo iba a ser zapatero, ¿no? Porque en mi familia todos se pertenecieron al gremio de los zapateros. Mi bisabuelo fue zapatero, mi abuelo fue zapatero, mi papá fue zapatero y parecía que yo estaba condenado también a ser zapatero, ¿no? Es más, si ustedes me preguntan, yo tengo un poquito de idea de este gremio, ¿no? Porque mi papá y mi familia me enseñó. Es más, mi mamá también se dedica a hacer costuras, ¿no? Y yo aprendí un poquito. Si ustedes me preguntan, yo sé coser, por ejemplo, el calzado yo lo sé hacer. Y tenía un primo que yo le decía, yo quiero ir a estudiar teología, mi sueño es predicar. Y me decía, no, primo, olvídese, usted va a ser zapatero, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué decía eso? Porque el carácter de los padres finalmente se refleja en los hijos. Y Edom, hermanos queridos, Edom, el pueblo de Edom, reflejó el carácter de su padre. ¿Y quién es el padre de Edom? El padre de Edom viene de mucho tiempo atrás, ¿no? Antes de que la nación de Edom llegara a existir, su padre cometió un grave error. Y es que él vendió su primogenitura por un plato de lentejas. ¿Se acuerdan quién fue? Esaú. Ese es el papá de Edom. De ahí, de Esaú, de esa generación, surge el pueblo de Edom. Y ustedes se fijan, ¿no? Que el pueblo de Edom siempre fue enemigo del pueblo de Israel, ¿no? Así como Israel, como Jacob y Esaú estuvieron en combate siempre, asimismo las demás generaciones también estuvieron en combate constantemente. Y yo quiero preguntarles, ¿cómo era el carácter de Esaú? Esaú era una persona que entendía las verdades bíblicas, que el Espíritu Santo hablaba al corazón de Esaú. El Espíritu Santo le hacía entender de lo importante que era la primogenitura. Le hacía entender de que un día por su raíz, por su generación, iba a surgir un Mesías. Pero Esaú apagaba la voz del Espíritu Santo.
Esaú no quería escuchar porque Esaú era una persona impulsiva, que le gustaban más las cosas que podían ver sus ojos, pero que no le gustaban las cosas espirituales. Que él prefería las cosas que podían tocar sus manos en el momento, pero no tenía el grado de fe para entender las cosas que pueden ver los ojos de la fe, ¿no? Él entonces tiene la primogenitura que se podía ver con los ojos de la fe, pero tiene un plato de lentejas que es rico, es saludable también, pero que lo puede palpar, lo puede degustar en el momento. Y él entonces cambia lo importante, lo vital, lo de real trascendencia, lo cambia por un plato de lentejas. ¿Sí me hago entender o no? Y eso es lo que sucede, hermanos, en ocasiones también con nosotros. El Espíritu Santo nos habla a nuestro corazón, pero como nosotros no podemos ver con nuestros ojos físicos, entonces sucumbimos o caemos en la tentación por lo físico, ¿verdad? Por lo que pueden nuestras manos palpar, pueden nuestros ojos ver, los sentidos, finalmente caemos por un plato de lentejas. Y el carácter de Esaú fue siempre así, un carácter impulsivo. Y finalmente él se pierde la bendición de haber sido el progenitor, de la descendencia por la cual iba a venir el Mesías. Ahora, analicemos a Jacob. ¿Cómo es Jacob? Jacob también tiene las mismas luchas. Jacob también, el Espíritu Santo le habla y también él tiene la tendencia al pecado. Pero la diferencia entre Esaú y Jacob, ¿cuál es? Que él tiene también una vista, también tiene unos ojos, pero no son estos ojos. ¿Cuáles son sus ojos? Los ojos de la fe. Y él puede ver un poquito más allá de lo que ven sus ojos carnales. Él puede entender el valor de la primogenitura. Y por eso es que Jacob lucha con todo el mundo, porque él anhela, porque él tiene fe. Y aquí se nos presentan dos grupos de personas, ¿no? Jacob y Esaú son dos grupos de personas que reflejan cómo va a ser el carácter de las personas del fin también, ¿no? El Espíritu Santo va a estar hablando en el tiempo del fin a toda la iglesia, pero va a haber dos grupos de personas. Aquellos que, como Jacob, tienen los ojos de la fe y pueden ver no solamente las cosas tangibles de aquí de la tierra, pero tienen sus ojos puestos también en una patria que es mejor. Es el reino de los cielos. Pero hay otro grupo también, que el Espíritu Santo también les habla, pero solamente pueden ver las cosas temporales de esta tierra. Y venden su primogenitura por un plato de lentejas y finalmente cometen el pecado contra el Espíritu Santo. Porque no tienen la sensibilidad para escuchar la voz del Señor hablando a su vida. Y un día se han de perder el reino de los cielos por un cheque semanal, por un carro, por un auto, por una relación que no construye, por las cosas tangibles, por las cosas que podemos tocar, porque sus ojos de la fe están cegados y no pueden ver algo que es mejor, el reino de los cielos. ¿Cuál eres tú, hermano? El versículo de Abdías dice, nos presenta al pueblo de Edom que quiere ir a destruir a Israel. Y es un pueblo orgulloso, ¿verdad? El problema de Edom y el problema de Esaú es que tienen orgullo en su corazón, ¿no? Y ellos entonces dicen, aparentemente el pueblo de Edom vivía en las alturas, ¿verdad? En las montañas. Y cada que venía un enemigo, ellos tiraban unas bolas de fuego y no había ejército que los pudiera conquistar, ¿no? Porque ellos habían construido sus moradas arriba en las peñas. Entonces era muy difícil para cualquier ejército enemigo poder destruirlos. Ellos cada vez que venían, entonces tiraban esas bolas de fuego y no había enemigo que los destruyera. Y ellos se habían enorgullecido en su corazón diciendo, ¿quién nos ha de derribar de nuestras moradas? ¿Quién lo va a hacer? Y Jehová de los ejércitos dice,
aunque tú construyas tus moradas allá arriba en los cielos, de allá yo te derribaré, dice el Señor. De allá yo te haré caer, porque Edom es un pueblo orgulloso. Y la salvación con el orgullo no son funcionales. Dios anhela que nosotros tengamos un corazón humilde, un corazón dispuesto. Humilde no quiere decir pobre. Humilde quiere decir sensible a la voz del Espíritu. Que cuando Él nos diga, tenemos que hacer este cambio, nosotros no tengamos puestos nuestros ojos en las cosas de este mundo, sino podamos hacer finalmente cambios en nuestra vida. Que cuando el Espíritu Santo te diga, reconcíliate con tu hermano, tú no pongas peros. Que cuando el Espíritu Santo te invite para trabajar en su obra, tú no coloques peros a la obra del Señor, sino que tú puedas ser sensible a su voz y no lo apagues cada vez más. Yo no sé si me estoy haciendo entender. Yo no sé si ustedes están entendiendo, hermanos, en esta noche la necesidad imperiosa, la necesidad grande que tenemos del Espíritu Santo en nuestra vida. El pueblo de Edom fue destruido. Así como su padre un día perdió la salvación, así también el pueblo de Edom se perdió de las bendiciones que tenía Dios para él, porque habitó el orgullo en su vida. ¿Y qué vamos a hacer nosotros como iglesia hoy al entender estas grandes verdades? ¿Qué vamos a hacer con estas grandes verdades que estamos descubriendo en estas noches? Yo espero, hermanos, espero que el Señor nos dé a nosotros la oportunidad de poder hacer los cambios a tiempo y que no nos perdamos la bendición de poder escuchar una vez más al Espíritu Santo y que Él nos transforme, que Él nos cambie, nos capacite finalmente para el reino de los cielos. Quiero contarte una historia finalmente para terminar en esa noche, así como lo hago todas las noches. Me gustaría también que si hubiera una música suave para hacer una invitación, porque yo creo que esa noche que es de viernes, que ya no tenemos apuro de ir para casa, me gustaría que hiciéramos un pacto con Dios, de decirle, Señor, quiero ser sensible a tu Espíritu Santo. Quiero contarles una historia, rápidamente. Eso sucedió allá en mi ciudad, en Bogotá, hace mucho tiempo atrás. Una chica nació en un hogar donde ella no tenía cómo pensar en una universidad, creció en un hogar pobre, y cuando ella ya fue señorita, su papá le dijo, mira, yo no te puedo brindar un estudio, vas a tener que trabajar. Y ella, muy jovencita, tuvo que salir a trabajar, ¿no? Y allá en el trabajo en el cual estaba trabajando, la enamoró un hombre y ella cometió un error, quedó embarazada, muy joven. Y ahora ella tenía un serio problema, así que ella fue a su casa, comunicó la noticia, dijo, miren, quedé embarazada, ¿qué hago ahora? Su papá le dijo, mira, arruinaste tu vida, así que yo te recomiendo que abortes. Le comentó la situación al muchacho y el muchacho desapareció y ella quedó sola, quedó abandonada, ¿no? Pero ella tenía una concepción de Dios. Ella creía que Dios es un Dios que está aquí pendiente el momento en el que tú cometes un error, una equivocación, para mandarte tristeza, destrucción, enfermedad, pobreza. Ella concebía a Dios así, ¿no? Que Dios es un Dios castigador. Pero la Biblia no nos presenta ese Dios, al contrario. La Biblia nos presenta un Cristo que murió con sus brazos abiertos porque está dispuesto a perdonar y a abrazar al pecador. Pero ella tenía esa idea de Dios. Así que ella dijo, yo no voy a abortar, no voy a seguir el consejo de mi papá porque ya cometí un error y ahora Dios me va a castigar, y cometer un segundo error ya no. Así que ella continuó con su embarazo, pero ella estaba esperando el momento en el que Dios la castigara. Así que cuando ya el niño creció y
y ella estaba junto con su hijo. Ustedes tenían que haber visto la casa de esta muchacha, ¿no? Eran paredes de lata, techo de lata, cables expuestos a la luz. Y en Bogotá, hermanos, es una ciudad fría, ¿no? Por ahí todo el mundo cree que que Colombia es un país totalmente caluroso, pero es un país tropical, ¿no? Pero la ciudad de Bogotá es una ciudad atípica porque nosotros estamos bien alto. Y entre más altura, pues más frío, ¿verdad? 2.800 metros de altura en Bogotá tenemos. Y las lluvias de Bogotá no son como las californianas, ¿no? Que las lluvias de aquí, ¿cómo son? Una lloviznita, ¿no? En Colombia cuando llueve, yo no sé en México, en El Salvador, en Guatemala cómo es, pero en Colombia cuando llueve, es un país tropical, cuando llueve son tormentas eléctricas que parece que el cielo va a derribar todo lo que hay por encima, ¿no? Y esa noche era una noche donde la lluvia empezó a caer con todo y hacía mucho frío, exagerado, y esas paredes de lata se movían y parecía que de un momento a otro esa casa se iba a caer. Y una de las gotas del agua tocó uno de los cables de la luz y hubo un cortocircuito y quedaron a oscuras por un momento. Y esa chica entendió que ese era su castigo. Esa chica entendió de que Dios la estaba castigando, aunque no era así, pero ella entendió que Dios la estaba castigando por su error de hace años atrás. Y esa muchacha cayó de rodillas ahí y dijo: Señor, mira, nuestra casa se va a caer en cualquier momento. Soy una mujer indefensa con un niño que no tiene cómo ayudar. No sé qué hacer, pero si hay un Dios en los cielos, si hay un Dios que esté dispuesto a perdonar, yo te pido que por favor perdones mis errores. Y te prometo, Señor, que si tú me das una oportunidad, yo he de entregar mi vida a ti y también he de conducir a mi hijo en el camino de la fe. Y esa muchacha esa noche fue perdonada por el Señor. Yo amo a esa chica con todo mi corazón, porque esa chica es mi querida madre. Y hermanos queridos, fue una linda experiencia. Y yo años después, fui a la Argentina a estudiar teología y aprendí hebreo, aprendí a leer un poquito el griego, aprendí el Antiguo, el Nuevo Testamento, algunas cosas de la teología. Pero ese día, junto con mi mamá, en nuestra pequeña casita, entendimos una de las más grandes verdades del Evangelio. Ese día mi mamá me enseñó la más grande lección de la teología, y es cómo Dios trata con el pecador. Es cómo Dios trata con el ser humano. Dios es paciente. Dios es un Dios de amor que está con los brazos abiertos, porque desea tener una relación personal con cada uno de nosotros. Ese es nuestro Dios. Ese es el Espíritu Santo, un Dios que no se cansa de llamar, que toca, toca y toca. Pero un día el Espíritu Santo, que es un caballero, va a decir: está bien, es tu decisión. Y va a dar 3 pasos para el costado. Y vamos a cometer el pecado contra el Espíritu Santo, porque vamos a quedar a expensas de un juez que es tirano. Y finalmente la voz del Espíritu Santo ya no puede hablar más a nuestro corazón. Y nos quedamos sin la oportunidad de un Cristo que nos pueda salvar, que nos pueda rescatar. ¿Entiendes lo importante que es el Espíritu Santo para nosotros? Es el que nos convence. Es el que nos dice: necesitas de Jesús. Hoy, hermanos, necesitamos tanto de Jesús, pero no podemos ser conducidos a Jesús si no tenemos al Espíritu Santo en nuestra vida. Por eso hoy yo quiero hacerte una invitación. Y es así como junto con mi mamá y yo aceptamos al Señor, aceptamos al Espíritu Santo en nuestra vida y dejamos que Él nos cambiara. Y yo te puedo decir, hermanos, hemos tenido luchas a partir de ese momento. Hemos tenido errores, hemos caído junto con mi mamá.
Pero hoy estamos acá, estamos luchando esa carrera. Estamos luchando esa carrera. Y queremos llegar al reino de los cielos. Porque esa es la promesa. Ese es el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y yo quiero hacerte hoy la invitación. ¿Hay alguien aquí que quiera decirle al Espíritu Santo: Señor, yo quiero que tú me conduzcas a partir del día de hoy? Quiero que tú moldees mis pensamientos, quiero que tú te hagas dueño y partícipe de mi vida y que seas tú el que me ayude a tomar las decisiones diarias. ¿Hay alguien, hermanos? Dios les bendiga, hermanos queridos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Y nos vamos a colocar en pie. Vamos a orar y vamos a decirle: Señor, danos esa oportunidad de estar en el cielo junto contigo. Y ¿saben? Tal vez en el cielo podamos entender al Espíritu Santo. Porque aquí no lo entendemos. Acuérdense, en el Espíritu Santo es el encargado de mostrarnos a Jesús, pero Él no nos dijo cómo es Él. Yo quiero saber cómo es el Espíritu Santo. ¿Qué forma tendrá, no? ¿Cómo es un espíritu? Eso lo entenderemos cuando estemos en el cielo. Ahora nuestra mente finita no lo puede entender. Pero si hacemos las cosas como el Espíritu Santo nos indica, un día tal vez podamos estar cara a cara con el Espíritu Santo. Qué lindo, ¿no? Qué lindo estar frente a frente y decirle: gracias, gracias mi Dios el Espíritu Santo, porque me condujiste a la persona que me podía dar la salvación, a mi Señor Jesucristo. Gracias, gracias por tu obra intercesora, gracias por moldear mi carácter, por hacerme entender que soy pecador y que necesitaba de Jesús, y ahora tenerlo cara a cara, ¿no? Qué lindo va a ser ese momento. Hermanos, este es un momento especial. Yo mañana termino, mañana sábado ya terminamos esta semana. Pero ¿será esta semana una semana más? ¿O será que el Espíritu Santo nos está haciendo la invitación a nosotros de vivir una vida devocional, una relación más estrecha con nuestro Dios? Yo espero que la iglesia de Glassell Park de aquí en más tenga una relación más estrecha con el Salvador. Y quién sabe, tal vez un día ese lugar se convierta en un aposento alto y el Espíritu Santo sea derramado como en el Pentecostés y podamos salir como un solo hombre a impactar a nuestra comunidad y estemos preparados para recibir a nuestro Señor Jesucristo en las nubes. ¿Quién sabe? Es una posibilidad. Quiera Dios que eso ocurra, hermanos, con esta iglesia. Me encantaría saber, cuando estemos en el cielo, que ese momento, a partir del día de hoy, fue el momento quiebre, el declive para finalmente llegar a poder recibir y recepcionar el Espíritu Santo en nuestra vida. Hacemos una oración y voy a dejar un momentito para que tú hables especialmente con el Espíritu Santo, para que hables con Él, porque es una persona de la deidad, es parte de la Trinidad. Así que habla también con Él y dile cuánto tú lo necesitas en esa noche. Oremos. Nuestro poderoso en Dios que estás en los cielos, gracias te damos porque tú pensaste en todo. Tenemos un Dios Padre que es el soberano del universo, es el Rey, es el que todo lo puede, es nuestro Creador. También tenemos a nuestro Señor Jesucristo, al Hijo, que también se compara con nuestro hermano, que vino aquí a la tierra y probó las dulzuras, pero también las amarguras de lo que significa ser un ser humano. Se hizo uno con nosotros. Llegó a ser alguien experimentado en sufrimientos, en dolores, en quebrantos. ¿Entiendes nuestra realidad, lo que nosotros vivimos como seres humanos? Eres nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo. Pero hoy entendimos también la tercera persona, ese tercer poder del cual habla la señora White,
ese tercer gran poder de la deidad, que es un personaje humilde, que no habla mucho de sí en la Biblia, porque Él es el autor, Él es el escritor, y su tarea es mostrar a Jesús como nuestro Salvador personal. Pero hoy entendimos cuán necesario es el Espíritu Santo en nosotros, porque tu labor es conducirnos a Jesús. Y hoy, Señor, queremos decirte que te necesitamos urgentemente en nuestra vida, porque estamos cargados de pecados, porque no podemos vencer nuestras tendencias al pecado, porque somos egoístas por naturaleza, orgullosos, que están preocupados por las cosas tangibles de este mundo. Pero hoy queremos decirte que por favor abras nuestros ojos de la fe para poder ver a través de los ojos de la fe ese mundo espiritual y entender que hay un mundo más allá, un mundo feliz, un mundo venidero que es mucho mejor que ese, que no tenemos nada que temer si es que el Espíritu Santo mora en nuestra vida. Señor, voy a dejar un momento para que cada quien hable contigo. Voy a dejar un momento para que cada quien hoy hable contigo, el Espíritu Santo, y podamos pedir tu generosa ayuda para cada uno. Señor Jesús, tú nos has escuchado. Espíritu Santo, tú nos has escuchado en esta noche. Has escuchado el deseo de cada uno de los que estamos aquí. Señor, aquí hay personas que sufren a diario en su experiencia diaria. Aquí hay personas que están pasando por problemas, dificultades. Pero hoy te hemos dicho que lo que más necesitamos no es que tú resuelvas nuestra vida acá, porque hay algo que es mejor y es el reino de los cielos. Y hoy anhelamos con el corazón que tú desciendas y que este cuerpo mortal se vuelva en tu morada, la morada del Espíritu Santo. Y un día como Pablo digamos, ya no vivo yo, sino que ahora el Espíritu Santo es quien vive en mí, es Jesús quien vive en mí. Gracias por esta noche. Quédate con tu iglesia, quédate con cada uno de nosotros. Te lo rogamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Dios les bendiga, hermanos queridos, a cada uno de ustedes. Y nos vemos mañana a la hora del sermón, a las 11 de la mañana, para finalizar entonces con el último tema. Dios les bendiga a cada uno de ustedes.